Continuamos en Local Noticia y como siempre hacemos, buscamos la información y buscamos los testimonios de profesionales que trabajan en la ciudad, en la región, para tener voces de protagonistas y voces autorizadas en cada uno de los temas. Este tiene que ver con esas etiquetas que uno puede ver en los productos o dentro de las etiquetas, esos hexágonos negros que hace algunos años se empezaron a implementar por ley, por una ley nacional y que hoy se ve en casi todos los productos. Por eso estamos con la licenciada Macarena Pomar, que está con nosotros y nos va a contar acerca de estos temas y otros. ¿Cómo andas, Maca? Gracias por estar acá. Muy bien, bueno, gracias a ustedes por esta convocatoria a un tema tan importante, ¿no? Que hay que ponerle un poco de voz. ¿Qué son esos hexágonos que vemos? Es una manera que utilizamos, digamos, a través de la industria en lo que es la implicancia del etiquetado y además una cierta regulación para que, digamos, el objetivo, yo creo, primordial, la industria haga cambios en la calidad del alimento. Hoy nos encontramos con que no fue así. El hexágono quedó impreso. Lo vemos y consumimos igual, digamos. Exactamente. Por eso estaría bueno aprender a leer más allá del hexágono, ¿no? Eso fue, sencillamente, se implementó para mostrarnos de lo que estábamos consumiendo tenía o era exceso de calorías o azúcar o grasa y demás. Claro. Pero es como que quedamos leyéndolo y seguimos consumiendo igual. ¿Es un poco la lectura? Exactamente. Ese es el punto de vista por ahí que algunos nutricionistas compartimos. Quizás hay diferentes puntos de vista en relación a eso. Hay ventajas, hay desventajas, pero hoy en día el análisis así más general es ese, que la idea era que la industria proponga quizás otra calidad justamente para no tener hexágonos en su etiquetado, y la realidad es que quedaron impresos sin más. O sea, te dicen, che, mira, esto tiene esto, esto y esto, y quedó en ese aviso y nosotros dijimos, ah, bueno, y seguimos comiéndolo. Y, digamos, la industria no naturalizó la producción, siguió haciendo todas estas cosas ricas en elementos que en teoría nos hacen mal, ¿no? En ingredientes que nos hacen mal. La propuesta por ahí para entender un poco qué es un alimento procesado, un alimento ultraprocesado, tiene que ver con, primero, entender algunos conceptos. Nosotros en nuestra naturaleza necesitamos consumir alimentos sin procesar, ¿no es cierto? O sea, necesitamos nutrientes que cumplen un montón de funciones en nuestro cuerpo y aquellos alimentos son aquellos que pueden llegar a tener un envasado, un fraccionado desde el punto de vista industrial, asegurar un poco la inocuidad de ese lado, pero a aquellos alimentos reales y sin procesar no se le agrega ninguna sustancia nueva. Y otro concepto importante para entender a qué voy es entender qué es un ingrediente culinario. Un ingrediente culinario es alguna sustancia extraída de algún alimento que se utiliza con fines ya sea para la conservación, pero quizás para agregarle más sabor, para que sea más hiperpalatable, para modificar composición nutricional de un alimento que nosotros después consumamos. Un alimento procesado es aquel que tiene alimentos mínimamente procesados y casi la misma cantidad que un ingrediente culinario. Estamos consumiendo casi lo mismo y, por ejemplo, el pan sería una manera gráfica de interpretar eso. El pan francés sería el poco procesado y el envasado es más procesado, ¿o no? La harina de trigo sería el alimento mínimamente procesado y la combinación de sal, de grasa, de azúcar sería lo que nos da el pan en sí. El pan es un alimento procesado. Para identificar estos elementos o los superprocesados, ¿tienen que estar necesariamente empaquetados o ver un packaging o un envoltorio? ¿O puede que parezca natural y estamos comiendo procesados? Exactamente. El alimento que lo definimos como ultraprocesado es aquel que tiene mucho más ingredientes culinarios que el alimento natural. Entonces estamos comiendo hoy en día más ingredientes culinarios, azúcar, aceite, sal o conservantes que alimento en sí. Entonces ahí el tema de los hexágonos y demás no nos da esa herramienta de distinguir. El hexágono se manifiesta o se calcula, digamos, estos excesos de nutrientes en base a porciones. Esas porciones las determina la industria propia de cada alimento. Claro.
no está por 100 gramos para que nos permita comparar a nosotros. Si la porción era más grande, va a quedar menos concentración de nutrientes. Claro. Si la porción es más pequeña, quizás salta en el cálculo que hay más exceso y a lo mejor lo comparamos con otro y no, digamos, queda minimizado, claro, digamos, o al contrario. Ese es un poco por ahí lo que nos pasa, es decir, es difícil leer las etiquetas, hasta a veces en cuestión de letras, ¿no? Que es ilegible, o esto tan técnico que no sabemos qué hacer. ¿Qué nos recomendás vos que cuando agarramos un paquete de esto veamos? ¿O a qué le tenemos que prestar atención de esos hexágonos y de otra parte del envoltorio? Primero que nada, hay algo que siempre digo yo, que en realidad no deberíamos aprender a leer etiquetas, sino... a comer, a alimentarnos. Claro, porque los alimentos que necesitamos a diario no tienen etiquetas. Una fruta no la tiene, claro, ¿no? O un pedazo de carne, o digamos algo que conseguimos más naturalmente. Pero, lógico que en esto de que estamos hablando, cuando llegamos y nos encontramos con un paquete, la principal información y lo que por ahí está más regulado desde los entes, digamos, es la lista de ingredientes. Bien. Y la lista de ingredientes aparecen, en teoría, en orden decreciente, digamos, los alimentos que están, o los ingredientes que están en mayor concentración, van a aparecer en primer lugar. O sea, normalmente de arriba para abajo. Exactamente. Entonces, si nos encontramos con un alimento que o no tiene hexágonos, o que para nosotros es saludable y demás, y en los primeros ingredientes, en los primeros dos aparece, por ejemplo, el azúcar, ya nos estamos dando cuenta que hay más ingrediente culinario que alimento. Ahí nomás, digamos. Procesado. Está bueno esto que decís vos, no hace falta ir al súper, digamos. ¿Qué no puede faltar en el plato de nutrientes y minerales y todo lo que necesitamos para una sana alimentación? Las frutas y verduras es lo que más estamos acostumbrados a escuchar y sabemos que es esencial, ¿no es cierto? Que ahí tenemos vitaminas, minerales que justamente nuestro cuerpito no puede producir y necesita así incorporar a través de estos. O sea, eso no se negocia, no se discute. Y en base un poco a la experiencia, a lo que yo trabajo en el consultorio, visualizo, trabajo con herramientas que nos ayudan a reconocer los alimentos más proteicos. Nos falta por ahí esa conciencia de la proteína, del lugar que ocupa, de la grasa, y el carbohidrato lo utilizamos más que nada para necesidades puntuales, sobre todo en relación a nuestra vida diaria, el ejercicio y demás. Claro. Pero lo ponemos en un lugar más de demanda en cuanto a nuestros gastos, digamos, claro, pero no como sí o sí que tenga que estar en el plato, ¿no? Por ahí en esto de mucho ejercicio, por ahí hoy se ha puesto más de moda los gimnasios o hacer gimnasia, cualquiera sea la disciplina, ¿no? Y por ahí vemos que nos falta mucha educación alimentaria, es decir, qué comer, qué no comer, incluso cuando hacemos gimnasia, cómo acompaño esta actividad o cómo, ya que quemo más calorías, bueno, cómo hago para acomodar la alimentación, porque sin horario, sin tiempo, con poco tiempo, por ahí comemos y lo que tenemos al alcance, y eso, a mí me parece que caemos ya en algunas falencias de cómo alimentarnos, ¿no? La pregunta sería, ¿qué sería lo mejor en claro, ¿cómo hacemos para equilibrar y decir, bueno, empezar a ver qué conducta alimentaria podemos empezar a incluir, que a lo mejor hasta el momento no lo hacíamos? Creo yo importante, primero que nada, no en esto que me decís, esto de que quizás a veces creemos que necesitamos, si estamos haciendo actividad física, mucho más, claro, ¿no es comer cierto? más. Es un poco lo que nos hizo creer la industria. La industria hoy en día elabora 500 calorías por día por persona de alimento, claro, y nosotros necesitamos quizás la mitad o menos. Entonces, no, de cierta manera nos las terminan haciendo comer. Entonces esa es una creencia por ahí que nos hace pensar que si necesitamos hacer actividad física tenemos que estar hipernutridos claro, y tirando más al exceso. Lo importante, digamos, al entrenar es tener tiempos de reposo digestivo, que vayamos a entrenar con un sistema digestivo lo más limpio posible, que no estemos justamente comiendo un montón antes claro, de entrenar, no hace falta eso, sino que tener comidas a lo largo del día, que no hace falta que sean 6, todo lo contrario, hoy entendemos que
con 2, 3, 4 comidas estamos muy bien. ¿Más fuertes o no necesariamente? Fuertes dependiendo desde el punto de vista Claro, que de lo que miremos. vos le pongas al plato, ¿no? Sí, aconsejaría yo que sea más proteico, digamos, y acompañando siempre de las frutas y de las verduras. A gran escala, ¿no es cierto? Acá estamos generalizando y bueno, cada cuerpo es único y hay que individualizar. Pero está bueno tomar conciencia de que no hace falta quizás un montón más, sino ver los tiempos y que la comida que hagamos sea nutritiva, que no sea justamente un paquete. Esto es lo que te refería de que hablan de descanso digestivo, esto de comer, de dejar una distancia entre comida y comida, cierta cantidad de horas, que ya están estipuladas o depende del organismo qué es lo que más te conviene, digamos. Siempre está el depende adelante, nuestro vaciamiento gástrico y las horas teóricas dependen mucho también de lo que comimos y de la absorción, pero tranquilamente podríamos hablar de 4 o 6 horas entre comidas. ¿De la cena, entre la cena y el desayuno? También depende de la actividad del día a día, respetando nuestro ciclo circadiano, que dependemos muchísimo del sol y demás. Está bueno hablar de unas 12 horas 12 horas, ideales. ¿no? Sí. Eso es lo que se escucha por ahí, por eso, pero uno, esto es lo que pasa también, la información por ahí vos la ves y vemos en redes y vos decís, bueno, pero ¿quién dice esto? ¿Cómo lo dice? Por eso está bueno consultarles a ustedes. Leímos un titular esta mañana que decimos, justo viene Maca, le vamos a preguntar. Una actividad física ideal no hay. Lo importante es hacer actividad física, ¿no? Totalmente. Porque hablaba ahí si era mejor el ciclismo, o correr o caminar o nadar. ¿Cuál era el mejor? Y decir, pero el mejor depende, como decimos, para quién, ¿no? El movimiento hoy en día lo tenemos que ver como una necesidad básica más del cuerpo. O sea, nuestro cuerpo está diseñado para estar en movimiento. La silla es lo que nos termina, digamos, matando, nos termina enfermando muchas veces. Entonces, cualquier movimiento que nosotros sostengamos, desde bailar, correr, nadar, andar en bici, hacer fuerza, ir al gimnasio, que nosotros nos guste, estemos a gusto con eso y nos haga sostenerlo en el tiempo y siempre nos invite a ir por más, Claro. porque en el movimiento siempre es importante para lo que es nuestro músculo, siempre ir por más, agregar o más tiempo, más intensidad y demás, es lo que nos va a hacer mejor, digamos. Pero está bueno recomendar la fuerza, más allá de estas actividades que estamos nombrando, como algo interesante de que también todo cuerpito debería conocer. Y cada vez más grande, mejor preparado debemos llegar, ¿no? A las Ni edades hablar. adultas en adelante, digamos. Hoy envejecemos porque nos debilitamos. No nos debilitamos porque envejecemos. Claro, tal cual. Maca, ¿cómo hacemos para encontrarte? Sabemos que trabajas mucho en redes también, dando recomendaciones, consejos, desde actividad física hasta alimentación o recetas. Bueno, haces una mezcla importante ahí de asesoramiento a través de las redes, ¿no? Mi Instagram es nutri.humana con doble A. Ahí me encuentran, me escriben y demás. Atiendo virtual, presencial en la localidad de Almafuerte. Tengo un podcast también que me pueden buscar y ¿Cómo? demás. Un podcast. Pero ¿cómo es el nombre? Bocados de Conciencia se llama. Bocados de Conciencia, bien. Bueno, como decíamos, ahí estamos viendo la parte nutricional que está bueno y Maca tiene un trabajo interesante en las redes que justamente nos va guiando esto de tener la comida preparada, de no ir a último momento, bueno, todos esos tips que muchas veces no los manejamos, ¿no? Maca, te agradecemos un montón el contacto y recomendación final, tratar de leer estos hexágonos y ver, no dejarlos pasar como vienen, ¿no? Exacto, y por ahí ir más a la verdulería de la carnicería, Claro. a Y un esquivar almacén los natural y paquetes. sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.